Sí se ve y se escucha bien, sí, ok. Por ratos yo a veces quito la cámara de video, ok. Porque no sé, en Facebook Live no me siento muy cómoda porque siento como que estoy hablando sola y en realidad ustedes saben de que no hay. Lastimosamente seguimos con Facebook Live hasta que nueva orden o no sé, para recibir clases ya sea por vía Zoom. La semana antepasada, porque esta semana que pasó creo que nos quedamos viendo los principios procesales, ¿verdad? Yo les di una definición de qué era el principio procesal, cuál era la definición de derecho procesal laboral, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy quedamos que íbamos a seguir, si no estoy mal, con los principios, porque nos habíamos quedado con una cierta cantidad hacia cierto punto, llegamos hacia algunos principios. Creo que vimos el principio, me recuerdo que vimos el principio si no estoy mal, vamos a ver hasta dónde nos quedamos. Vimos que era el derecho procesal laboral, vimos que uno de los principios era, creo que impulso procesal, o creo que estamos con principio de congruencia. Luego vimos con principio de inmediación procesal, ¿verdad? Pasamos haciendo un breve resumen. Sabemos que el principio de congruencia es lo que hablábamos, ¿verdad? Que el juzgador debe de dictar sentencias de acuerdo a lo que a él se le solicite dentro de la demanda, ¿verdad? Las peticiones que la sentencia que él llegue a emitir tiene que ser congruente, ¿verdad? Yo les expliqué eso y les dije cómo era la situación de que tenemos que utilizar la congruencia, tanto en el sentido de nosotros como abogados litigantes o como abogados directores al momento de emitir, de redactar nuestra demanda, tanto como la sentencia que el juez vaya a emitir. Y vámonos, llegamos al punto en que no solo es sentencia, sino también no son solo las únicas resoluciones que se emiten, ¿verdad? Sabemos de que existen otras resoluciones que no son sentencias, que ya más adelante vamos a ver que es un auto, que es un decreto y que es una sentencia. Pues entonces también en esos pequeños autos procesales que se emitan de parte del juzgado o que se redacten de parte del juzgado, debe existir esa congruencia. Y de igual manera ustedes como abogados debe existir esa congruencia para redactar no solamente la demanda, sino también podemos ver que en el sentido de que también se pueden redactar, por ejemplo, memoriales. Puede hacer un memorial de, qué sé yo, un apersonamiento de abogado, o un memorial o incluso un recurso, un remedio procesal. En fin, varias cuestiones ahí que tienen que darse por enterados, se tienen que saber de que debe existir esa congruencia. Desde el momento en que nosotros iniciamos un proceso, de que nosotros empezamos y decimos vamos a iniciar este proceso, ok, pero lo vamos a iniciar de la mejor forma y tratando la manera de que nuestros memoriales, que nuestros actos procesales también sean de esa forma congruentes, ¿verdad? A eso se refería la congruencia. Luego vimos que era el principio de inmediación procesal, en donde yo les decía que el juez debe estar presente en todos y cada uno de los actos que se celebren dentro de la audiencia, ¿verdad? Tiene que existir esa relación entre juez y las partes del proceso, porque tiene que haber esa interacción entre juez y las partes, ¿verdad? Que no pueden llevarse a cabo muchas tareas sin que esté presente el juez, porque tenemos que saber de que entre los actos procesales, ya sean de oficio, ya sea de visualización, ya sea algún acto, alguna declaración de testigo, declaración de partes, debe existir siempre la presencia del juez, ¿verdad? Entonces en este caso es de esa forma. Y luego vimos también lo que era el principio de oralidad. Eso pues sabemos que es bastante claro, ¿verdad? Que dice que la iniciación y la sustanciación del proceso debe hacerse en forma claramente oral.
Como les decía yo, iniciamos muchas veces el proceso de manera escrita. ¿Por qué? Porque lo iniciamos por medio de una demanda, por medio de un escrito inicial, pero también existía la forma de hacer, como yo les expliqué en la clase pasada, que era en cuanto, buenos días, era en cuanto a proponer o poder ir de forma nosotros particular como usuarios, o simplemente el abogado que nos mande a nosotros y decir, bueno, voy a ir yo a colocar mi demanda de forma oral, de forma verbal. Yo se lo voy a contar a la secretaria qué es lo que quiero, qué es lo que voy a solicitar, y la secretaria le va a dar forma legal a la voluntad de que yo estoy emitiéndole a él. Eso es en cuanto al principio de oralidad, porque es meramente casi todo el proceso es oral, ¿verdad? Pero como les decía yo, para mí es de las dos formas, porque la mayoría de procesos, recursos y todas esas cuestiones se presentan de forma escrita. Ahora, en cuanto al principio de concentración procesal, sabemos que deberían de reunirse todas o todos los actos, la mayor parte de actos deben de reunirse en una sola diligencia o en una sola audiencia, por decirlo así. La mayor parte de actos que se puedan reunir, mejor, porque con esto, ¿qué pasa? Con eso estamos evitándonos perder más tiempo, perder más dinero y hacer que el proceso sea mucho más rápido, mucho más pronto. A eso se refiere el principio de concentración procesal, y decíamos que estaba emparejado o que tenía una relación directa con el principio de economía procesal, ¿verdad? Creo que hasta ahí nos quedamos, si no estoy mal. Creo que nos quedamos hasta ahí. Ahora vamos a ir con el principio de publicidad. Como les dije, ustedes pueden apuntar, ustedes pueden escribir, si ustedes quieren. Y dice que el derecho, les puedo dar una definición primero y luego se las explico. Ok, sí, hasta ahí dice. Ok, gracias. Por ejemplo, el principio de publicidad dice que el derecho que tienen las partes y hasta terceras personas a presenciar todas las diligencias de prueba, examinar autos y escritos, excepto los que merecen reserva. Repito, el derecho que tienen las partes, ese es el principio de publicidad, es el derecho que tienen las partes y hasta terceras personas a presenciar todas las diligencias de prueba, examinar autos y escritos, excepto los que merecen reserva. Es decir, yo como parte, por eso dice las partes del proceso, en el derecho que tienen las partes, incluso hasta terceras personas, si es verdad, esas terceras personas pueden incluso examinar, ¿verdad? Ciertas cuestiones. Entonces el derecho de publicidad quiere decir que yo como parte tengo derecho a presenciar todo lo que se vaya a realizar dentro del proceso. Hay cuestiones que no lo deja o no la ley no lo permite, y es por la cuestión que existe que están bajo reserva, que tienen que estar bajo reserva, y no es posible, porque puede entorpecer el proceso laboral, y no es posible presenciar esos actos, o no es posible verificar esos documentos, verificar esos autos. ¿Por qué? Porque hasta ahí no se permite. ¿Por qué? Porque definitivamente el expediente está bajo reserva, o es una cuestión bastante delicada. Entonces yo como persona, ¿qué hago? ¿Qué sucede con esto? Muchas veces ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de todo el tiempo en que empiecen a ejercer, que cuando uno está llevando un proceso, es muy difícil que el proceso camine solo. Quiere decir que nosotros tenemos que, como abogados, tenemos que llegar y tenemos que procurar el caso. ¿Qué significa procurar? Yo tengo que ir al juzgado, yo tengo que preguntar, yo tengo que ver cómo va el proceso, porque si yo estoy esperando a que a mí me notifique, me va a pasar un año y no me van a notificar.
Entonces, muchas veces como abogados, es un poco ilógico, pero es así. Uno ingresa al proceso o uno ingresa a la demanda para iniciar el proceso y muchas veces debemos de llegar nuevamente. ¿Por qué? Porque entonces yo ya presenté mi demanda y tengo que esperar que me notifiquen. Voy a esperar, qué sé yo, unos días y me van a notificar. No es así. Pasan meses sin que sea notificado. Meses. ¿Por qué? Por la carga laboral que ellos tienen una carga de trabajo demasiado pesada. Entonces ustedes, ¿cómo? Sí. Gracias por la definición. Entonces, ustedes como parte del proceso tienen que llegar a procurar. Y ahí entra el principio de publicidad. ¿Por qué? Yo ya inicié la demanda, yo ya la presenté, pero ya soy parte del proceso. Y mi cliente quiere saber y mi cliente quiere que eso sea rápido. ¿Por qué? Porque se está tardando demasiado tiempo. Entonces yo tengo que ir al juzgado y tengo que procurar ese caso. ¿Cómo lo procuro? Hablando con los notificadores, hablando con los oficiales, hablando con la secretaria, en fin, hablando con la mayor parte de... con la mayor parte, perdón, pero me están entrando, creo que es por las solicitudes de grupo. Esas solicitudes, no sé si está aquí mi auxiliar para que me informe si esas solicitudes son ustedes los que lo manejan, porque yo no he tocado nada de eso de los grupos. No sé si son ustedes los encargados de autorizar esas solicitudes a los grupos de WhatsApp, perdón, de Facebook, de grupos, porque me envían la solicitud. Sí, dice que sí. Entonces, si ustedes están ahí, porque a mí me llegan solicitudes y yo no sé si son o no son parte del del semestre, entonces yo no podría ver eso, pero sí me ingresan las solicitudes. Entonces les repito, dice en el grupo de WhatsApp hay un link para Facebook. Ok. Entonces, la cuestión está acá de que antes de que termine, que siga hablando, perdón, no sé si con la asistencia, yo no sé cómo la van a tomar porque todavía no nos han dado directrices, ni tampoco sé con mi grupo. Yo la verdad quisiera y le pediría de manera muy pronta a mi auxiliar que hiciera un listado, así como están enviando el número de carnet, nombre y número de carnet, porque para así hacer un listadito de las fechas, de las personas que están conectadas y que están dentro de la clase. Si me hiciera favor mi auxiliar, porque sí necesito tomar la asistencia, necesitamos tomar porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Y como todo esto ha sido, le escribí por WhatsApp, licenciada, sobre la asistencia. Es que el problema está en que usted me escribe a este mismo. Permítame un momento. Ok, dice que sí hay un link entonces. Entonces, yo le voy a decir en qué momento lo envíe, por favor, para que entonces así ya lo puedan tomar en cuenta. Gracias. Perdone que no le había respondido, pero como se dará cuenta, utilizo varios teléfonos, entonces me cuesta. Entonces, les decía que nosotros debemos, ¿verdad?, de tener en cuenta eso, esa cuestión. Tenemos que tenerla en cuenta, de que nosotros como personas tenemos que procurar, como abogados, definitivamente tenemos que procurar, definitivamente. ¿Por qué? Porque entonces existe de que no podemos, nosotros no podemos simplemente dejar que el proceso camine solo, porque es muy difícil, de verdad les digo yo. En todos los ámbitos, en todas las materias en Guatemala, lastimosamente, la celeridad en los procesos es lo que menos vemos. Esa economía procesal, mucho menos. Y el principio de concentración procesal, pues,
más o menos. Entonces les digo, es bien difícil y nos toca a nosotros como abogados, como parte, incluso como usuario, incluso usted como demandante, incluso el demandado, tiene que llegar hasta las instalaciones, hacia la sede judicial. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que presionar. Procurar significa, para mí, significa presionar. Tengo que ir, tengo que ver cómo está el asunto, porque si yo espero que a mí me notifiquen, van a pasar 2 meses, y más si es cuestión de distancia. Por ejemplo, hay procesos que muchas personas, yo me recuerdo que había un caso que alguien me pidió favor y lo inició aquí en Guatemala, y él era de Shela, y me decía, la notificación le va a llegar, Leida, disculpa, yo puse su dirección porque yo vivo en Shela y necesito ingresar el caso aquí, ok. Nunca, pero nunca me notificaron. Y yo decía, ¿será que no le notificaron? Nunca él no puso bien la dirección. Hasta que yo llegué un día y dije, ¿por qué no notifican? Porque él me había hablado de ese proceso, pero claro, él lo había dejado. Creo que a él se le fue para eterna memoria. Y entonces dije, yo voy a ir a ver, y fui. Y cuando llego me dice, sí, licenciada, sí, es una notificación. Y dije yo creo que había pasado más de 1 año, si no estoy mal. Entonces les digo de que es muy difícil. Entonces a ustedes como abogados, ustedes tienen que aprender, que es lo primero que tienen que aprender, es a procurar. ¿Y cómo voy a procurar? Porque como la publicidad me permite ver y me permite ingresar y me permite que me den esa información, porque yo ya soy parte incluso del proceso, y como dice ahí, incluso hasta terceras personas, porque en este caso tal vez no de que los dejen revisar autos y tantas cuestiones, pero sí por lo menos presenciar audiencias, al menos en el tiempo en que no existía esta pandemia. Pero en el tiempo en que no existió, nosotros sí podíamos ir, y presenciar ciertas audiencias. Incluso sabían, cuando yo trabajaba en el OJ, habían muchos estudiantes que llegaban y preguntaban y decían, ¿podemos ver, presenciar una audiencia? Y los jueces con mucho gusto decían, sí, pueden presenciar la audiencia. A no ser, como les digo, que sea un caso penal y esté bajo reserva, incluso laboral también, que esté bajo reserva y no lo puedan llevar a cabo. Entonces a eso se refiere la publicidad. Yo puedo llegar pero ¿qué pasó? Le notificaron a cierta persona, por ejemplo. Yo ingresé mi demanda, y cuando yo ingresé mi demanda, me notificaron. Y luego le notificaron a la otra parte. Ok, ustedes, ese es un ejemplo. Ustedes como abogados tienen que llegar y decir, bueno, esto ya se notificó, ya se notificaron las dos. Yo quiero ver si en realidad ya le notificaron a la otra parte. Porque a mí me notificaron que existe una audiencia, ok, pero yo quiero saber si a la otra parte ya le fue notificado. Ustedes van a decir, pero ese es asunto de él. No, ¿por qué? Porque entonces yo tengo que ver si ya le notificaron a él, si fue debidamente notificado, si fue legalmente notificado, si llegaron, si existe, porque muchos notificadores simplemente fijan en puerta, que no razonan las cédulas de notificación, que no encontraron la dirección, que inventan ahí un cuento chino para no hacer muchas veces las notificaciones. No es que esté hablando mal de todos los notificadores, porque no todos son así, pero me he topado con muchos problemas en cuanto a notificación. Entonces tengo que ir a la sede judicial y tengo que verificar yo con mis propios ojos de que la cédula se haya hecho. ¿Cómo hago esto? Pregunto dónde está el expediente, quién lo tiene, qué oficial lo tiene. Todo eso ustedes tienen que aprender a hacerlo. ¿Con qué oficial puedo hablar? El oficial segundo es el que está a cargo, entonces con el oficial segundo voy. Ustedes van a ver que siempre en el proceso les aparece ahí número de proceso tal, oficial tal. Incluso hay unos que hasta notificador dicen qué notificador lo tiene. Entonces con ese notificador yo tengo que hablar. Con ese notificador. Yo tengo que hablar con ese notificador y preguntarle a él cómo va el proceso, si ya le notificó, si no, si todavía no ha pasado, porque ese es un proceso que vamos a ir viendo más adelante. Les voy a ir explicando cómo es ese trámite, pero sabemos de que el oficial resuelve y se lo pasa al notificador para que él notifique. Entonces cuando usted llega, lo primero que tiene que preguntar es, ¿dónde está mi expediente? Ok, el expediente lo tiene la oficial. Ok, voy a hablar con la oficial. De repente la oficial le dice, fíjese que sí lo tengo yo, pero ya hoy lo paso a resolver, hoy ya me está para firma. Entonces ya mañana está en notificación. Ok, entonces yo el día de mañana tengo que llegar, ya no con la oficial, porque ella me dijo que me iba a dar el expediente para notificar. Entonces al otro día yo llego con la notificadora y le pregunto, ¿y esto qué significa? Que el derecho o el principio de publicidad me está permitiendo a mí estar dentro del proceso o estar pendiente del proceso.
¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo notificar, yo puedo preguntar, yo puedo indagar, puedo ver, incluso el expediente me lo permite, lo puedo tocar, lo puedo tomar, sí, lo puede usted revisar, puede tomar las notas que usted necesite, puede hacer usted sus apuntes, lo que usted necesite, porque obviamente hay que verlo. Puede preguntar si hay en una resolución hay algo que usted no le dice. Linda, a veces mienten, sí, mucho. No sé qué dice de los apuntes. ¿Me podría repetir? Mienten. Los apuntes, dice. ¿Quién están callando? Entonces, sí, realmente sí es complicado con esto. Y sí es cierto, casi siempre, porque la mayor parte le meten la culpa al juez. Dicen, fíjese que yo ya lo resolví. Yo ya hice mi resolución y el juez es el que lo tiene en firma. Y el juez tiene una cantidad bárbara de expedientes. Pero le digo yo algo, al menos yo trabajé en el OJ. Y entonces por eso muchos a veces se enojan conmigo. Yo tengo muchos problemas en los juzgados porque a mí no me pueden engañar. Yo trabajé y yo sé cómo es trabajar dentro de. Entonces a veces me dicen a mí cosas que yo me río porque les digo, yo ya estuve del otro lado, yo ya estuve de ese lado como oficial. Y cuando alguien ya estuvo de ese lado ya sabe cómo es el eje y maneje de un lugar. Entonces yo soy un dolor de cabeza, claramente se los digo, soy un dolor de cabeza para oficiales, comisarios o lo que siga, porque yo siempre pregunto y les digo, pero si tal cosa ya fue, eso ya está, eso ya tendría que estar para notificar, pero ya generó la cédula, ahí en la cédula de notificación sale la fecha y la hora y se quedan en licenciada, está en firma, pero en firma, ¿por qué? Si los jueces entran a audiencia y salen de audiencia y están para firmar, y les digo, la mayor parte de jueces confían en sus oficiales porque ya conocen cómo trabajan. Claro, leen las resoluciones, pero en el mismo momento firman. Yo fui oficial y yo pasaba mis expedientes, y recuerdo que mis expedientes yo pasaba firma y ese mismo día me lo regresaban. No se pasaban días. En todas las sedes en las que trabajé jamás los expedientes pasaron días ahí. Jamás. Entonces, algunos principios sí, algunos se encuentran ahí. Algunos, porque estamos hablando de los principios procesales, no los titulares. O sea, los principios del derecho de trabajo, la mayoría están en los considerandos, es correcto. Pero existen también los procesales laborales. Algunos están ahí, algunos. Y otros que no están ahí, yo les he venido dando los artículos. Algunos yo les he venido dando qué artículos, cómo es, ¿verdad? Entonces, les digo, el derecho, por ejemplo, creo que es en el literal E de los considerandos, ahí está que el derecho es público, ¿verdad? Entonces ese es un claro ejemplo que sí están en los considerandos, ¿verdad? Que es público. Ahí está en el considerando, creo que es en la literal E. Ahí dice claramente, ¿verdad?, que el derecho es público. Y sí les digo, entonces esa es la cuestión del principio de publicidad, que yo tengo que ir al juzgado, verificar ciertos actos, y como les digo, es muy complicado porque ellos muchas veces no resuelven. Yo comprendo y entiendo, porque les digo, yo ya estuve de los dos lados, yo ya estuve del otro lado, y habían días que yo quería llorar porque tenía una carga de trabajo demasiado fuerte, y realmente el tiempo no da. A mí me tocaba quedarme más allá de mis horas, y sabemos que no hay horas extras, no es nada, pero yo tenía que quedarme más tiempo porque yo detestaba y odiaba no tener mi mesa limpia.
Exactamente, cada juzgado tiene, sí, es cierto, es lo que les decía yo. Por ejemplo, hay juzgados que resuelven muy rápido, hay juzgados que resuelven, es que todo depende de la carga laboral. Yo sé que no es excusa, pero lastimosamente es cierto. Por ejemplo, les doy un ejemplo, en el juzgado de que yo trabajaba, que era un juzgado séptimo, ahí había una carga laboral muy grande, porque era una carga laboral bárbara, fuerte. Pero el caso era de que no existían muchos auxiliares judiciales, o sea, es decir, que habían pocas personas. Habían pocas personas. En el quinto también trabajé en el juzgado quinto. Habían pocas personas en el juzgado quinto, creo que bueno, al menos en materia penal, licenciada Secaida, me recuerdo que ella era la jueza en ese tiempo. Y era un juzgado que les digo, yo me di cuenta que que existía una gran diferencia, les voy a decir porque no voy a mencionar nombres porque no me quiero meter a problemas, pero en ese tiempo yo trabajaba con un juez X y un amigo mío trabajaba en otro juzgado, en la misma torre X, con juez X, pero existía la situación de que cuando yo llegaba las audiencias empezaban tipo 9, 10 de la mañana, mientras que con el otro juez empezaban a las 8 en punto. Mientras que el juez con que yo trabajaba, a veces pasaban 3 audiencias al día, mientras que en el otro juez eran hasta 10 audiencias. Yo me recuerdo que hubo una captura masiva, esa vez hubo un cateo y hubieron creo que eran como 20 sindicatos, eran un montón, como 20 y algo de sindicatos. Y dije yo, ¿cuándo van a pasar todos estos? Porque definitivamente sabemos de que en materia penal hay premura, pues porque están detenidos, no nos podemos exponer a una detención ilegal, a que nos planteen una exhibición personal o X o Y cosa. Entonces dije yo, el juez tiene que llevar todas las audiencias, obviamente son detenidos, están detenidos y obviamente tiene que, no, simplemente les dio motivo de detención. Y empezó a llevar las audiencias, creo que 2 audiencias llevaba diarias, porque como hay que llevar las otras audiencias, aparte de los presos, hay que llevar las otras audiencias que no estaban llevando. Y dije yo, va de 2 en 2, solo les dio motivo de detención y los mandó a prisión preventiva. O sea, todavía no habían sido escuchados, no habían tomado su primera declaración, pero sí ya les habían dado el motivo de su detención para... Sí, es cierto, no les gusta, pero la mayoría sí, al menos yo en los juzgados que trabajé, sí las agendan, sí agendan 8:30, a más tardar 8:30, la mayoría, al menos yo en los que trabajé, 8:30 ya estaban. Entonces, les digo de que empecé a escuchar de 2 en 2, mientras que a los días, como a los 2 días o 3, cae una banda similar en el otro juzgado X. Ese juzgado eran las 4 o 5 de la tarde y ese juez en ese tiempo seguía escuchando a los sindicados y dijo, no nos vamos hasta que terminemos de escuchar a todos. No me gusta mandar con motivo de prisión, de motivo de detención nada más, y yo necesito terminar esto hoy, aunque las demás audiencias las reagendemos, pero esto es algo primordial. Y miren, de verdad fue un tiempo que el juez se dio y fue realmente lamentable. Vamos en el de publicidad. Entonces les digo, sí tiene mucho que ver el tiempo, y tiene que ver mucho los juzgados. Cada juzgado resuelve a su forma y cada juzgado resuelve a su manera, dependiendo de sus jueces y sus auxiliares judiciales. Pero a lo que yo quiero llegar es que cuando uno quiere, se puede. Sí se puede. Si queremos que nuestro proceso, pero ahí existe también la cuestión de la comodidad, que nos acomodamos aquí. Así es. Entonces, ¿por qué? Por eso yo tengo que procurar. Si yo miro que el juzgado es lento, bueno, yo tengo que llegar y tengo que procurar ese caso. Tengo que estar. Porque si yo estoy todos los días, molestando, porque en ese caso es molestar al notificador, si usted está todos los días, el notificador no le va a quedar otra que ir a notificar, porque va a decir, bueno, está loca, ya me cansé de estarle viendo la cara todos los días. Y definitivamente. Dice los contadores, sí, es que les digo, es cuestión de cada juzgado, porque a nosotros al menos en materia penal, en los juzgados que trabajé, sí, no. Ahí sí era a las 8:30 máximo.
incluso a las 8. Solo llegaban y ya estaban en audiencia, a las 8 en punto. Y definitivamente era una cuestión, pero es por la carga laboral. Por ejemplo, aquí en Villanueva no se puede dar el chance de agendar 8:30 o 9. Es demasiado rápido. Es demasiada la carga laboral que existe. Por eso les decía, es dependiendo de cada juzgado. La cuestión es de que a eso quiere llevar el principio de publicidad. Que yo tengo que procurar ese caso. Yo tengo que llegar a ese proceso. Yo tengo que ir y tengo que verificar cómo está, por lo que les digo. Ya sea que el notificador se aburrió de verle la cara, ya sea que el oficial ya le va a dar pena decir, esta viene todos los días a buscarme y esta licenciada todos los días me viene a decir y me viene a decir y me viene a decir. Entonces, ya, porque muchas veces así me pasa. Me dicen, Ligda, ya le notifiqué. Porque llego y me dice, ay, Ligda, es que fíjese que está con el oficial. Y yo, pero ¿por qué está con el oficial? Si ya lo resolvió, tiene que estar con usted. Sí, pero es que se le pasó por no sé qué cuestión. Entonces llego con la oficial y llego a preguntarle, mire, usted dice que está con usted el expediente. Me dice, no, es que entonces le digo, ¿por qué están así jugando? ¿Quién tiene el expediente? Yo necesito que me resuelvan y me resuelvan hoy. Hay que tener un poquito de carácter, no tratar mal a la gente porque tampoco, pero yo necesito que me resuelvan hoy. Entonces, ok, licenciada, vamos a notificarle hoy. Mire, yo le prometo que voy. Yo le prometo que hoy en la tarde yo llevo esa notificación. Entonces, muchas veces el notificador va a decir, esta licenciada que cómo llega a molestar. Entonces, si yo no notifico y si no hago bien mi notificación, me va a volver a llegar a molestar. No, yo tengo que hacer bien mi notificación. Tengo que ir y tengo que tocar la puerta y si no me responden, pues razón, pero yo tengo que ir. Tengo que llegar. Entonces, es un como tip el que les doy de que tienen que hacerlo así, porque por eso está el principio de publicidad, me lo permite. Entonces yo tengo que hacerlo, tengo que procurar mi caso porque quiero que salga lo antes posible. Unos meses, cuando siente usted ya le agendaron, cuando usted siente ya llegó a la audiencia, ya se terminó su proceso. Pero si lo va a dejar toda la vida, como le digo, para eterna memoria, muy difícil. Muy, muy difícil. Eso está en el literal, les dije de los considerandos. Yo estoy en el de turno a distancia, dice. Uy, turno es trabajo seguro, mucho trabajo. Bastante trabajo. Yo trabajé en juzgados de turno, trabajé en juzgados normales, pero sí, los juzgados de turno tienen una carga laboral muy, muy grande. Entonces, vamos con el principio ahora de economía procesal. Y dice que es entendida en todas sus manifestaciones. Es entendida en todas sus manifestaciones. O sea, desde la celeridad y rapidez del juicio. Hasta la gratuidad y lo barato o la baratura en la substanciación. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Ahí claro lo está diciendo, ¿verdad? Que es gratis y es barato. Eso quiere decir el principio de economía procesal. Dejemos el tiempo, porque también el tiempo se supone que tiene que ser pronto, que tiene que haber una celeridad. La educación, el caso de llamarlo slick, aunque no lo sea, pero cuando hay que apretar la tuerca hay que hacerlo con astucia. Claro, eso es definitivo, ¿verdad? Uno tiene que ser... recordemos que una de las principales, yo siempre digo, virtudes de los abogados es la astucia. Tenemos que ser muy astutos, tenemos que ser muy pilas en ese sentido. Pero
personas o oficiales o secretarios que son de verdad dolores de cabeza. Y como usted dijo, hay que decirles leak, aunque no lo sean, para que ellos estén. Pero a mí me decía un juez, nunca llegues a pelear a un juzgado, ni llegues, por ejemplo, nunca te pelees, pero ni con el de la puerta, ni con el conserje, ni con el policía, porque ese policía puede que más adelante esté en otro lado y te vaya a perjudicar. No lo hagas. Yo sé que tenés un carácter fuerte y que tenés esto y que tenés lo otro, pero hay que saber. Y como dicen, es cierto. Yo llego con toda la educación, porque como les digo, yo ya estuve de ese lado, yo llego con toda la educación. Por favor, disculpe, yo sé que está muy atrasado en su trabajo, disculpe. Yo quisiese, pero no pudiese, que me ayudara, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay oficiales y hay auxiliares judiciales que sí lo permiten, que sí dejan que uno se acerque, pero hay algunos que sí no. Entonces, cuando es así, sí nos toca poner un poquito, porque estamos pidiendo nuestro derecho. Pues tampoco quiere decir que porque ellos tengan el proceso, porque ellos sean parte de una dependencia, yo voy a hacer. No, porque existe el régimen disciplinario para ellos, y si yo tengo alguna duda, yo me voy a quejar, yo voy a denunciar, yo lo voy a hacer. Si hay algo que a mí no me parece, que yo dentro de mis funciones, yo sé que me están violentando un derecho, o le están violentando un derecho a mi cliente, definitivamente yo lo voy a denunciar. Y les digo, yo estuve en ese lado y gracias a Dios nunca nadie me denunció, yo tuve un problema en régimen disciplinario. Entonces, tenemos que cuidar eso, ¿verdad? No significa ir a pelear, pero sí a exigir lo que es nuestro derecho. Porque nos va a pasar lo mismo que nos pasa, ¿verdad? Que cuando dicen que como las cajeras de Ban Rural o como las de la municipalidad, que uno no les puede ni hablar porque ya lo están matando a uno con la mirada. Algo así sucede. Principio de economía procesal se relaciona. Todos van relacionados. Economía procesal, resolver rápido, claramente. Y que se supone que es gratis, se supone que es barato. Así dice el principio de celeridad, de economía procesal. Dice... algún caso de la economía procesal. Todos se supone que tienen que ser rápido. Yo ingreso por ejemplo, existen las leyes o existen lo que vamos a ver más adelante, que son los plazos para resolver y los plazos para notificar. Se supone que esos plazos tienen que ser respetados. Esos casos tienen que ser respetados, esos plazos. Vamos a ver más adelante cuál es el plazo para resolver un decreto, cuál es el plazo para resolver un auto y cuál es el plazo para resolver una sentencia. ¿Cuántos son los días? ¿Verdad? Entonces, para mí yo ya lo sé, es 1, 3 y 15. Bueno, ok. Pero, ¿qué sucede si esos plazos se ven afectados por la carga laboral de trabajo? Es ahí donde iniciamos con la economía procesal. Se supone, por ejemplo, si yo veo que el proceso no camine, que no ha caminado, yo veo que ya lleva mucho tiempo, yo sí puedo alegar sobre esos plazos. ¿Existe la carga laboral? Claramente lo está. Pero también existe un código que lo ampara y una ley que ampara cuáles son los plazos para notificar, cuáles son los plazos para resolver. Lo que sucede muchas veces es que generan la cédula en el tiempo que supuestamente la tendrían que notificar. ¿Ya? En esa fecha ellos generan la cédula, pero cargan la cédula paseándola de un lado a otro porque tienen que hacer demasiadas notificaciones. Entonces, cuando ya la notificación llegó, usted dice, pero mire, ¿hasta cuándo le notificaron? Sí, pero la cédula se fue generada en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí actúa un poco la celeridad. ¿Por qué dice que es la economía procesal? Porque usted va a un juzgado, usted no le va a cobrar el oficial por atenderlo. A no ser que sea en materia civil, ya ese es otro proceso en lo que ahí sí casi todo es pagado. Pero en materia laboral, en materia penal, usted puede llegar, incluso lo único que se cobra en algunos juzgados, porque no es en todo, es las certificaciones, por ejemplo. Creo que le cobran, no sé si 50 centavos por hoja, en el tiempo que yo trabajé así se cobraba, ahora yo no sé. Es lo único, pero usted ahí está el claro ejemplo de la economía procesal. Yo llego, yo puedo entrar al juzgado, yo puedo pedir una copia así
expediente. Yo lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque la economía lo permite. ¿Ya? Eso me permite pues entrar al juzgado, pedir esas copias simples, o pedir que me resuelvan alguna situación, o pedir ver el expediente. A mí no me van a cobrar por eso que yo entré al juzgado, por pedir asesoría o por pedir alguna situación que yo estoy dentro de mis derechos como parte del proceso. Si yo soy la demandante o incluso la demandada, yo puedo pedir ciertas cuestiones. Tengo como claramente la Constitución lo dice como el derecho de petición. Yo lo puedo hacer y eso va a ser barato para mí. ¿Por qué? Porque no le tengo que pagar. Le tengo que pagar a mi abogado. Eso es claro. Le tengo que pagar a mi abogado. Porque mi abogado no me va a trabajar gratis a no ser que sea la defensa pública. Pero las cuestiones que se lleven dentro, ¿verdad?, del proceso, se supone que es gratis. Así lo dice la ley. Ese es el claro ejemplo de la economía procesal. Yo llego al juzgado, yo solicito que se me resuelva. A mí no me van a cobrar por esa resolución. A mí tienen que resolver. ¿Por qué? Porque yo lo estoy solicitando. Lo que va a suceder claramente con esto es que yo tengo que pagar un abogado. Ahí lo barato del proceso ya me va a salir caro, porque entonces ahora yo tengo que decidir con qué. Claro, existe bufetes populares de las universidades que nos ayudan con esta situación, porque sí existe. No se ve, yo quité la cámara. Entonces, les digo, llega un momento en que simplemente usted tiene que llegar a las cuestiones. No se ve porque quité la cámara. Ya les dije que quité la cámara. Ya la voy a poner. Solo denme un respiro. Entonces, la situación con esto es claro. Ese es el claro ejemplo que les puedo dar en cuanto al principio de economía procesal. Ya les digo, ustedes pueden llegar y sí, el proceso definitivamente les pueden dar ayuda, les pueden incluso asesorarles, incluso les tienen que dar la información precisa de su proceso. Ustedes tienen que preguntar, por ejemplo, cuándo les notificaron, cuándo no les notificaron, si llegaron a la notificación, si no llegaron, porque hay juzgados que sí permiten que incluso los usuarios lleguen, que simplemente, por ejemplo, en familia, ustedes en familia como usuarios pueden llegar y preguntar si la notificación les permiten. A los juzgados que yo he ido, a algunos. Todos trabajan de diferente forma. Algunos usted llega y pregunta, mire, fíjese que yo quiero saber si ya me notificaron. Ok, espéreme aquí, ahora reviso. Claramente se va a ir a perder 1 o 2 horas ahí, porque para eso es muy poco probable que ellos tengan la información al centavo. Porque les digo, cuando uno llega, está en la mesa y tienen como 50 expedientes de un lado, 50 expedientes de otro, y en el archivo tienen un relajo de expedientes. Entonces es muy complicado ver esta situación. Pero sí es definitivamente. Pensé que era mi celular. No. Exactamente, por eso mismo. Porque los plazos de ley son claros. Los plazos para resolver son claros. Pero a mí nunca me ha llegado una notificación. Yo ingreso una notificación. Jamás me ha llegado una notificación al otro día que yo la ingresé. Nunca. Y se supone que uno es un día para resolver. Y creo que es otro día para notificar, o 2. A mí nunca me ha llegado una notificación en 3 días. Nunca. En ningún juzgado, si sea el juzgado estrella, jamás. Nunca me ha llegado. Entonces, ahí está claro. Los tiempos por la carga laboral no se cumplen. No hay cuestiones ahí de que al otro día ya les llegó la notificación. Es mentira. Exactamente, por eso tenemos que llegar. Y tenemos que procurar, porque si no lo procuramos, sabemos que ese expediente se va a pasar ahí 1, 2, 3 años. Sí, procurando
procurando el caso. Usted puede pasar hasta 1 o 2 años en un proceso. Me ha pasado. Y procurando. Imaginemos que no. Entonces ahí es donde ustedes entra también la cuestión del cobro. Porque yo como abogados, ustedes como abogados tienen que cobrar. Claro, yo ingresé la demanda. Ay, la demanda se va sola. No, yo tengo que ir y gasto gasolina. Decía un amigo mío que era abogado, que es abogado, y decía él, desde que yo me levanté y me cepillé los dientes y me bañé y usé shampoo, desde ahí estoy gastando dinero. Desde en ese momento. Y yo necesité levantarme, necesité cepillarme, necesité lavarme la cabeza. Entonces, yo lo voy a cobrar porque yo tengo que ir a la capital, tengo que pagar parqueos, tengo que pagar gasolina, tengo que pagar todo. Y ese es otro problema para cobrar. Exactamente, ahí está, que ponen los que están poniendo atención. Claro que yo dije que en un momento se iba a apagar la cámara, porque también, como les dije, como no estoy en Zoom, como que a veces me canso de estar viendo la cámara o cuestiones así. Pero igual sigo con la clase. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro en cuanto a esos principios, ya sea el principio de economía procesal y el principio de celeridad también, porque como les digo, todo va tomado de la mano. El de concentración procesal, tanto como el de principio de publicidad y el principio de economía procesal. Entonces claramente sabemos de que sí tenemos que procurar, y como les digo, tenemos que tener mucho cuidado. Se supone que esta clase es meramente práctica, entonces les digo, ustedes tienen que aprender hasta cobrar. Ustedes no pueden llegar y decirle a una persona, le cobro tanto, cerrado. Yo no, yo siempre les digo, dependiendo del proceso yo le voy a ir cobrando, porque no sé con qué me vaya a topar, no lo sé. Y yo ya le di un precio y después la gente se enoja porque uno les dio un precio y les está cobrando quizás el doble o quizás les está cobrando de más. Y no, es mejor hablar y decir, no sé con qué me vaya a topar. Yo no lo sé. Yo le voy a cobrar tanto por ingresarle la demanda, por procurarle tanto y por terminar el proceso tanto. De esa forma usted se va a evitar muchos problemas, porque hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de cobrar. Al momento de cobrar nuestros honorarios, ¿verdad? Y claramente tenemos libre arancel, entonces podemos cobrar nosotros, ¿verdad? Relativamente, pero también tenemos que tener cuidado con... Yo realmente trato la manera de hacerlo equitativamente, o por decirlo de una forma, trato la manera de tomar en cuenta, porque tristemente estamos en un tiempo de crisis, ahora más que antes. Están regulados para cierto nivel. Está ahí un arancel, pero hasta cierto nivel usted puede cobrar. Si usted quiere cobrar más y se lo van a pagar, usted lo puede cobrar. No hay ningún problema. Sí está regulado. No recuerdo ahorita los artículos, pero sí está regulado. O sea, por eso les digo, está libre el arancel. Exactamente, así, le voy a cobrar por cantidad de gastos de demanda, y al final, lo que yo hago es, por ejemplo, por ingresar la demanda, por gastos de demanda, yo le cobro tanto, por las audiencias yo le cobro tanto, y por procurar tanto. Entonces, si usted quiere que su proceso sea rápido, porque hay muchas personas, ustedes van a ver que hay muchos clientes que lo que quieren es rapidez, pero no quieren pagar. Y esos son los peores clientes, porque no quieren pagar y quieren que todo sea rápido, que sea pronto, que sea cumplido, que ellos una semana ya están llamando, mire qué pasó, pero ¿por qué no han notificado? ¿Y por qué no? Y ni siquiera le han terminado de pagar. Le digo, esos son los peores clientes a los que nosotros le tenemos que huir. Pero vuelvo y les repito, la situación económica está muy mal, y eso yo lo comprendo. Pero me duele y me lastima y realmente me enoja cuando llegan conmigo y me dicen, mire licenciada, ¿en cuánto me da una auténtica? Por ejemplo, una legalización de firma o una legalización de documento, algo X. La mayoría cobran 100 quetzales, la mayoría 150, tal vez en zona 9, qué sé yo. La mayoría cobran 100, 150. Y de repente le dicen, ay no, allá me la dejan más barata, allá por 50 quetzales. Y yo, bueno, vaya allá. En otro lado, licenciada, pero allá cobran 25. ¿Cómo digo yo 25 si solo es un timbre de 10 y uno de 5 y está ganando 10 quetzales por una auténtica? O
sea, a mí sí me costó estudiar, a mí sí me costó graduarme. Y digo, yo estar regalando el trabajo, pero lo que yo vuelvo y les repito, hay demasiados ahora abogados, entonces todo el mundo regala. No hay que regalar el trabajo. No hay que regalar el trabajo. Y es cierto, depende del cliente. Y es que también tiene razón. Mire, por ejemplo, en escrituras yo digo, ¿cuánto está valorado el terreno? Yo hago un cálculo. Y en base a lo que esté valorado el terreno, en base a eso trabajo. La verdad. En cuanto es a honorarios, porque usted va a tener toda clase de clientes. Yo tengo clientes de mucho dinero y tengo clientes que son humildes. Y los trato con el mismo respeto y el mismo valor a los dos. Porque el dinero de los dos a mí me sirve. A mí me da exactamente igual si me paga la persona humilde o me paga la persona que más tiene, porque el dinero igual me va a servir a mí. Entonces, yo tengo que tratarlos de igual forma, pero como ustedes decían, hay algunos abogados que dicen esto, yo no le puedo cobrar lo mismo, y también a mí se me hace injusto cobrarle a una persona que no tiene el doble y cobrarle a una que tiene, cobrarle poquito. O sea, no es como muy lógico. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar con toda clase de clientes y tratar la manera de apoyarlos, porque muchas veces yo lo que hago, si como la situación económica está un poco dura, les digo, bueno, ¿saben qué? El proceso les sale en tanto. Cuando es un proceso pequeño y yo sé que no va a tener mayor problema, yo sí les doy un precio fijo. Entonces les digo, miren, denme en tanto, por ejemplo, un juicio ejecutivo, denme, por ejemplo, la mitad ahora, y luego se queda usted pagándome si tiene el otro mes, y después, cuando termine el proceso me termina de pagar. O sea, les doy como facilidades de pago, pues, para que ustedes vayan, porque hasta eso tienen que aprender. Ustedes van a aprender hasta cobrar sus honorarios. Es duro y es difícil, porque uno al principio regala su trabajo, de verdad. Por supuesto, cuando estamos trabajando con trabajador, por eso les decía yo, el derecho laboral es muy bonito, pero es muy difícil de cobrar y es muy difícil hacer plata. No nos podemos, bueno, al menos yo no me dedicaría solamente a laboral, yo personalmente. No les digo que no lo tienen que hacer, o no les digo que las personas que son laborales, hay obviamente laboralistas que se dedican solamente a eso, pero ya eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Yo no, por el sentido de que lo que muchos hacen a mí no me... Ya están esperando, ya sea reinstalación o ya sea indemnización. Entonces muchos abogados lo que hacen a mí no me gusta, pero cuando no tengo opciones, trabajo por porcentaje. Entonces se les explica, miren, cuando el proceso termine, cuando le paguen a usted su indemnización o cuando usted lo reinstalen, entonces yo le voy a cobrar, por ejemplo, qué sé yo, 5, 10, 15%. No sé, esa ya es decisión de cada abogado, ¿verdad? Eso ya es la situación de cada quien. ¿Cómo va a cobrar? Y como usted dice, en materia laboral se da mucho. La mayor parte de tiempo se da esto, de que se da, por ejemplo, con los trabajadores, porque no... Ay, se me estaba yendo la señal. Déjenme ver si está, porque está el wifi, permítame. Están usando wifi. Están usando, se me está trabajando. Entonces les decía que tenemos que tener mucho cuidado con los trabajadores, porque es cierto, existe la necesidad. Le cobró el 30%, sí, es que a veces sí lo hacen, porque sí hay algunos abogados. A mí realmente, créanme que a veces me da pena. Por eso les digo que a mí no me gusta cobrar por porcentaje, porque digo yo, les voy a decir 10, van a decir que muy poco, o bueno, para mí va a ser muy poco, y mis colegas amigos me van a decir, mira, te tonteaste, te cobraste muy poquito. Y si cobro mucho, van a decir, esa abogada es una usurera, me estafó, y ay, no sé, la verdad a mí en ese tema sí es bastante complicado para mí.
la verdad sí ha sido un poco complicado. Y claramente, como les digo, yo he tratado la manera, y ustedes van a ver en el transcurso de su vida profesional, que tienen que aprender a ser equitativos y justos. Tienen que aprender ni a regalar su trabajo, ni tampoco a cobrar, tampoco por mentir, por decir, miren, este proceso está bien difícil y cómo le va a costar, y quizás solo ir a sacar una certificación, quizás eso era todo. Entonces tampoco vamos a mentir, pero como les digo, todo eso va a depender de cada uno. Sí, la mayoría cobra el 20, la mayoría cobra el 20. Por supuesto, es que el trabajo de todos vale. Como les digo, a mí yo no estoy de acuerdo tampoco en regalar mi trabajo, porque también me enoja. Eso me enoja mucho, porque a veces incluso en audiencias penales me dicen, ¿cuánto me cobras por una audiencia? Ejemplo, ¿verdad? Un amigo o alguna cuestión. Si es una primera declaración sencilla, yo voy a decir, bueno, ok, 2,000, ¿qué tal? Es algo sencillo, les estoy hablando al azar, algo que sea sencillo. Cuando llega y me dice, no, fíjate que el abogado me cobra 500, y yo, no puede ser, no podemos perder así nuestro trabajo, no podemos perderlo. Y por supuesto, nuestro trabajo vale. A mí me costó estudiar, a mí me costó graduarme, me costó estar sentada horas y horas en una clase, me costó mis fases técnico-profesionales, me costaron. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, tenemos que tener mucho cuidado al momento de cobrar y al momento de... Pero tampoco podemos ser abogados si cobramos mucho y trabajamos poco. Ay, dice arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos. Creo que sí, es el fundamento, saber. Decreto 100, sí, creo que es 111.96. Déjeme ver. Que le dé claro, todo lo quieren regalado, pues. Sí, ese es el decreto. Gracias. Pues si lo quieren tomar en cuenta. Ah, sí, la familia con los amigos, familia y amigos es otro tema complicadísimo. Yo no le trabajo a familia, les cuento. No me gusta. Porque todo lo quieren barato, y si las cosas no salen como uno las pensaba, son problemas. Bueno, ahora vamos con el principio de preclusión. Si tienen alguna duda me dicen. Si les quedó claro el de economía procesal, que yo creo que está bastante sencillo. Vamos con el principio de preclusión. Si quieren apuntar, cierto, pero quieren de regalar. Pero yo soy tu tía, a mí no me vas a cobrar, le dicen a uno. Más le voy a cobrar. Está representado, ese es el de preclusión, está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso, se desarrollan en forma sucesiva. Mediante la clausura definitiva de cada una de ellas. Mediante la clausura definitiva de cada una de ellas.
¿verdad? Esta está bastante sencillo porque es claro, este principio nos hace referencia a que obviamente, como vimos anteriormente, existe. Este es el principio de preclusión. Existe una serie de etapas. Ya sabemos que el proceso de por sí es una serie ordenada de etapas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Esta serie que dice, desde el principio que dice ordenada, las etapas deben ser sucesivamente. Es decir, no nos podemos saltar, ¿verdad? Primero, por ejemplo, en materia laboral, sabemos que en un juicio ordinario, por ejemplo, el primer paso a seguir va a ser la redacción de la demanda, o ya sea la demanda en forma oral. Ok, ingreso a mi demanda. ¿Qué es lo que primero que va a suceder? No van a agendar audiencia si no me han notificado. No van a notificar si el juez no ha resuelto. ¿Ya? Eso quiere decir el principio de preclusión. Sí es una serie ordenada de etapas, pero tiene que estar, esas etapas deben ser en forma sucesiva. Es decir, si yo ingresé mi demanda, lo primero que se tiene que hacer es el juez resolver esa demanda, revisar esa demanda, si cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 61, y los artículos del Código Procesal, del Código Laboral, perdón, deben de cumplir con esos requisitos. Si no cumple con esos requisitos, el juez simplemente o le va a colocar un previo o definitivamente la va a rechazar de plano, ¿ok? Si no cumple con todos los artículos. Pueden pasar la definición, se las voy a repetir. Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas. Por favor, si pudieran pasar el link de asistencia, ya que me recordaron. Hágame el favor de pasarlo, por favor. Ahí se me olvida su nombre, chico. Mi auxiliar, creo que es Ángel. Si me hiciera favor. Para que lo pasen de una vez. Y entonces a eso se refiere el principio de preclusión, que debe haber esa serie de etapas, ¿verdad? Pero tienen que ser de forma sucesiva, con la clausura, dice, de cada una de ellas. Es decir, yo, por ejemplo, ingresé el memorial y se ingresó en cierta fecha determinada. Me resolvieron y me notificaron. La resolución ya quedó ahí cerrada, por medio de un auto o por medio de un decreto, lo que haya sido. Un decreto, si hay algún previo ahí que resolver, si la demanda llevaba alguna cuestión ahí que no estaba clara, me van a colocar un previo por medio de un decreto. Entonces, ese auto, esa etapa ya clausuró. ¿Por qué? Porque ahí terminó. Ahí. Claro, van a decir ustedes, ay, pero se puede ingresar medio, qué sé yo. Sí, se puede, pero esa resolución ya quedó ahí, ¿ya? A no ser que la vayan a modificar, pero esa etapa ya precluyó, pues ahí ya terminó. Ahora yo tengo, ¿qué es lo que sigue? La notificación, ok, ya notificaron, yo no voy a regresar a la notificación. Entonces, a eso es a lo que yo quiero que entiendan, de que todas las etapas tienen que concluir y todas van sucesivas. No puedo saltarme, llegué con la demanda y ya se agendó audiencia. Ya está la audiencia. Ajá, y no notificaron, no, pero ya está la audiencia. No se puede. Porque todo tiene que ser sucesivo. Y cada una de las etapas deben de ser de esa forma. Me informan si ya pasaron el link de asistencia, por favor. Eso es a lo que se refiere el principio de preclusión, que todo va sucesivamente y ordenado. Como les digo, ya agendaron la audiencia, yo ya llegué a audiencia. ¿Por qué? Porque ya habían notificado, porque ya habían resuelto, porque ya se había preparado todo.
de esa forma, por esa forma es que se lleva a cabo el principio de preclusión, porque todo va emparejado. Gracias. Todo va de la mano. Entonces tenemos que saber de que todo esto va a ser de forma que cada etapa tiene que concluir, ¿verdad? No podemos regresar. Ya fue la audiencia, ahí no, yo quiero regresar a la audiencia porque en la audiencia se me olvidó decir algo que yo tenía que decir, y entonces vamos a regresar todos a la audiencia, como regresando el tiempo. Vamos a venir todos, quiero que me agenden otra audiencia porque a mí se me olvidó, y que sea la misma audiencia. No se puede. Todo es una serie de etapas, todo va igual. Ya dice, ok, gracias. Ahí pueden pasar su asistencia, no sé cómo sea, pero ahí la pueden ver. Entonces, miren, aquí andan algunos alumnos perdidos dando buenos días en el video anterior. Entonces, a eso se refiere en cuanto al principio de preclusión. Si tienen alguna duda, me cuentan. Luego vamos con el principio de igualdad. Principio de igualdad. Pueden copiar también. Las partes deben tener iguales derechos. Las partes deben tener iguales derechos. Las mismas oportunidades para realizarlos, las mismas oportunidades para realizarlos y para hacer valer sus defensas. Y para hacer valer sus defensas. Y en general, un trato igual a lo largo de todo el proceso. Ese está bastante claro, ¿verdad? Se los repito, las partes deben tener iguales derechos, las mismas oportunidades para realizarlos y para hacer valer sus defensas. Y en general, un trato igual a lo largo de todo el proceso. Sabemos positivamente que este principio se rige principalmente por un mandato constitucional, ¿verdad? Como lo está el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces sabemos de que este principio está regido por un mandato meramente constitucional. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad dice que todas las partes deben tener iguales derechos y las mismas oportunidades para realizarlos y para valer sus defensas. ¿Ya? Tanto patrono, tanto como trabajador tienen los mismos derechos de ser escuchados, tienen el mismo derecho de pedir, porque se les violentó alguna garantía mínima, se les violentó algún derecho, tienen el derecho de solicitar que se restituya ese derecho. ¿Ok? Porque existe ese principio de igualdad en donde los dos, tanto patrono como trabajador, cumplen con esa situación. Es principio de igualdad.
Gracias, Ever. Ahí nos colocaron el principio de igualdad. Entonces eso, como les digo, está bastante claro. Me van a decir ustedes, licenciada, pero el patrón tiene más dinero. El patrón puede contratar los abogados que él quiera y el trabajador queda desprotegido en ese sentido. Entonces no hay una igualdad. Recordémonos entonces que también existe el principio tutelar, ¿verdad? Principio tutelar. Este principio no viene a frustrar el principio de igualdad, ojo con esto, sino por el contrario hace efectiva la aplicación real del principio de igualdad. ¿Por qué? El principio tutelar funciona a favor del obrero. Este principio funciona a favor del obrero. Aquí ya nos pasamos al tutelar. Este principio funciona a favor del obrero. Y es el presupuesto indispensable. Y es el presupuesto indispensable para la actuación del principio de igualdad. Estos van emparejados también. Es indispensable para la actuación del principio de igualdad. Ya que una vez equiparadas las partes, con una tutela brindada al litigante, débil, ya que una vez equiparadas las partes con una tutela brindada al litigante débil, sí es posible hablar de defensas en juicio. El principio tutelar, Jessica, vuelvo y repito, este principio funciona a favor del obrero y es el presupuesto indispensable para la actuación del principio de igualdad, ya que una vez equiparadas las partes con una tutela brindada al litigante débil, sí es posible hablar de igualdad en derechos, oportunidades y ejercicio en defensas de juicio, en el juicio. Esto está establecido en el considerando número 4, inciso A del Código de Trabajo. Considerando número 4, inciso A del Código de Trabajo. Ahí está establecido el principio tutelar. Entonces sabemos de que aquí, ¿verdad? Como había un principio de igualdad que decía que ambas partes tenían igualdad, pero siempre decían ustedes, pero ¿cómo va a haber igualdad si existe, el patrón tiene mucho más dinero, mucho más poder que el obrero? Definitivamente lo va a tener, pero por eso existe el derecho tutelar, porque entonces el derecho tutelar lo que trata, la forma es equiparar y poner, porque como recordemos, igual como me estaba diciendo un compañero que vi, que el principio prooperario, y es cierto, porque el principio tutelar lo que sucede es que no lo hace más, ojo con esto, no lo pone más alto que al patrono, no, los pone en una forma equiparada, igual, ambos están iguales, ¿verdad?
Solo que la mayoría cuando haya discrepancia de leyes o haya alguna situación ahí, siempre se va a resolver con el principio properario lo que favorezca al obrero toda la vida. Siempre va a ser lo que favorezca al obrero, igual en materia penal, solo que a favor del reo, ¿verdad? Entonces, esta es la situación en cuanto al principio tutelar, que el principio tutelar trata la forma de ponerlos, digamos, en palabras sencillas, ponerlos al mismo nivel, de esa misma forma. Porque el principio tutelar siempre va a tratar la manera de que ellos tengan esa fuerza para poder pelear contra el patrón. A eso se refiere el principio tutelar, que es un principio bastante sencillo, bastante claro y que va emparejado o tomado de la mano con el principio de igualdad, tanto con el principio pro operar. Exactamente, los coloca en una situación de igualdad. Es correcto. De esta forma ya el obrero no se va a sentir desprotegido, ya no se va a sentir mal de decir toda esta situación me está complicando, ¿verdad? Toda esta situación, el patrón no tiene mucho dinero o tiene como tener mucho dinero. Entonces, definitivamente él va a poder contratar 10 abogados que lo defiendan, 20 abogados, qué sé yo, y incluso pueden pensar que incluso van a comprar el sistema de justicia y tantas situaciones ahí. Entonces, por eso es de que es necesario que exista este principio tutelar. Si tienen alguna duda, me dicen. Como les digo, están en el considerando 4, inciso A del Código de Trabajo. Vamos con el principio de sencillez. Gracias. Todo proceso debe establecer una serie de formas. Principio de sencillez. Todo proceso debe establecer una serie de formas. Todo proceso debe establecer una serie de formas que garanticen la defensa de intereses tutelados por el derecho. Que garanticen la defensa de intereses tutelados por el derecho. Pero podemos considerar que el proceso de trabajo no es formalista. Es decir, el proceso en la realidad lo es. Hay incluso actos que usted puede ingresar sin la necesidad de que su abogado se lo firme o que su abogado lo tenga, porque el derecho laboral es poco formalista. Incluso las demandas las pueden ingresar. Muchas veces ustedes como estudiantes, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay un artículo que lo vamos a ver más adelante, en donde dice que hay estudiantes que depende de la cuantía, ¿verdad? Que tienen que pueden representar cuando ya tienen aprobados sus procesales laborales. Entonces, en pocas palabras, el derecho laboral o el proceso laboral en sí es sencillo y es cierto. No es como el derecho civil. El derecho civil usted lleva una demanda y si esa demanda no va bien establecida, bien redactada, se la van a rechazar. Si no se la rechazan de plano, yo creo que en materia civil creo que ni previo, sino que de una vez la rechazan. Pero en materia laboral sí colocan muchos previos, que previo a resolverse se le coloque la dirección exacta o porque se sucede por lo un poco formalista que es. Y pues a veces sucede que cometen muchos errores. A veces confundimos lo poco formalista con la falta de los requisitos legales de una demanda.
Ojo con esto, no quiere decir que porque es poco formalista mi demanda va a ir de cabeza y así me la van a recibir y así lo van a resolver. Yo en una hoja voy a llevar establecida y así lo van a resolver. No importa, porque como es poco formalista, no. Hay una diferencia entre que sea poco formalista y sencillo, y otra diferencia muy grande en que se cumplan con los requisitos legales que establece una demanda. Tienes que cumplir con los requisitos, ya sea de demanda o ya sea de un inscrito inicial ya sea un escrito de un recurso o un remedio procesal, qué sé yo. Pero deben cumplir con esos requisitos. De igual forma, los autos que ellos resuelven tienen que cumplir con una serie de requisitos. Autos, sentencias o decretos deben resolver y deben cumplir con esa serie específica de se trabó, ahorita les voy a dar la definición. Entonces, en cierto modo, es de esta forma. ¿Sí? De sencillez o poco formalista. Todo proceso debe establecer una serie de formas. Todo proceso debe establecer una serie de formas que garanticen la defensa de intereses tutelados por el derecho. Que garanticen la defensa de intereses tutelados por el derecho. Pero podemos considerar que el proceso de trabajo no es formalista. Gracias. No es formalista, gracias, Yamile. Entonces, esto es lo que quiero que sea claro, que sí es poco formalista porque no es tan estricto o tan formal como el derecho civil, que en el derecho civil es muy formalista. En cambio, el derecho laboral permite ciertas cosas, pero eso no quiere decir que yo voy a presentar una demanda y esa demanda va a ir de cabeza y así me la van a resolver. No, porque sí existe una serie de requisitos. También incluso los escritos. Yo he visto recursos que han presentado en una hoja así. El recurso va acá y ahí está. Simple y sencillo. No se complican. Y así lo resuelven. Así se resuelve. Claro que va a cumplir con todos los requisitos de ley, pero es no como los escritos que se presentan en materia civil o incluso en materia de familia, que son hojas. No, eso es sencillo y claro. No hay problema. Y de igual forma lo resuelven porque, como les digo, el principio, recordemos que todo esto está regido por principios y el principio lo permite, el principio de poca formalidad o el principio de sencillez lo permite. Y el último, que sería el principio de probidad o ya sea de lealtad. Y esta es la obligación, es el principio de probidad o de buena fe. Y esta es la obligación que tienen las partes de litigar de buena fe en juicio. El de sencillez fue el que dicté. Ahora voy con el principio de probidad o de lealtad. Que es la obligación que tienen las partes de litigar de buena fe en juicio, con el objeto o con el complemento de sancionar a los maliciosos. De sancionar. ¿Cómo los van a sancionar? Por medio de multas. El derecho laboral o el proceso laboral permite la colocación de muchas multas, muchos apremios. ¿Por qué? Porque a veces se ingresan memoriales y recursos, porque como lo vamos a ver en el juicio ordinario, hay una cantidad exhaustiva de recursos y remedios procesales que se pueden ingresar. Pero esto retrasa el proceso y muchas veces lo hacen de forma maliciosa. Aquí la buena fe para mí es un poco raro porque ya les digo, existe mucho. Hay demasiados recursos y remedios procesales que lo permiten. Entonces ya no lo hacen con el afán de que saben positivamente que ese recurso
no se va a resolver a favor. Lo saben porque no hay medios suficientes. Pero ¿qué sucede? Esto me atrasa el proceso y lo tengo que ingresar, lo voy a ingresar y eso me va a retrasar. Peor si el recurso o el remedio se solicita que suba o digamos por ejemplo si es una apelación, sabemos que eso va a subir a la sala. Entonces eso va a llevar un tiempo, va a determinar, hay que notificar, hay que elevar el expediente, hay que hacer ciertas cuestiones y todo eso se va a atrasar 2-3 meses más. Entonces sabemos de que acá la buena fe es para mí un poco relativo porque no existe buena fe si yo estoy colocando remedios y recursos que sé positivamente que no lo son y que lo único que buscan es retardar. Por eso es que existen las multas, por eso es que se colocan las multas. Sí, es cierto, y es que de verdad se desesperan los pobres porque lo que quieren, por ejemplo, los están despidiendo, o están buscando una reinstalación y los tienen tan desesperados. El otro no tiene trabajo, no tiene un nuevo trabajo. El pobre cliente está que tronándose los dedos porque no tiene dinero, lo que espera la reinstalación, pero lo están retardando y retardando y retardando y lo que buscan es que él desista. ¿Por qué? Porque entonces va a decir, no, yo ya no, prefiero que me entreguen mi dinero de la indemnización y no seguir con esto, de verdad, ¿no? Definitivamente es un poco relativo porque la obligación dice que tienen las partes para litigar de buena fe, se supone que van a litigar de buena fe, pero lo que sí que el complemento, como que la guinda, el pastel, es que si no lo hacen de buena fe, para eso existen las multas. Solo soy yo, dice, solo es usted, porque dice que los demás sí escuchan. ¿Es de lealtad o de probidad el último principio? Recordemos aquellas cartas de probidad, ¿verdad? Cuando ustedes se van a examinar de su examen técnico profesional, ¿qué dicen? Necesito una carta de probidad. ¿Y cuál es la carta de probidad? Alguien que la extienda, un abogado que diga que es una persona leal, que es una persona correcta, que es una persona que siempre va a actuar de buena fe, porque ese es uno de los requisitos para ser abogado, ¿verdad? Entonces sabemos positivamente que eso es la probidad o esa es la lealtad. ¿De probidad, de lealtad o de buena fe? Probidad, lealtad o de buena fe. Y ya les digo, si no actuamos de buena fe porque estamos retardando y estamos ingresando una serie de recursos o remedios para retardar y desesperar al empleado, ahí vienen las multas establecidas y a los patronos no les importa pagar esas multas. Las pagan, ellos lo que quieren es desesperar a la pobre gente. Así de sencillo es. La definición es pequeñita y es la obligación que tienen las partes de litigar de buena fe en juicio, con el complemento de sancionar a los maliciosos. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí porque yo tengo otra clase, tengo que comer. Entonces, la próxima semana nos vemos. Para la próxima semana nos vemos y espero que estén muy bien. Si tienen alguna duda me dicen. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda me cuentan. Y si no, pues nos vemos el próximo fin de semana. Si no tienen ninguna duda, porque ya no me aparecieron comentarios ustedes, no sé qué pasó ahí. Ay, chicos, ya no me aparecieron comentarios, no sé. Bueno. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo domingo porque ya no me aparecieron comentarios.